Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a trabajar con triángulos. Como vimos, los triángulos pueden clasificarse de dos formas. En primer lugar, según la longitud de sus lados. Cuando un triángulo tiene sus tres lados iguales, es decir, que miden lo mismo, se llama equilátero. Cuando el triángulo tiene dos de sus lados iguales y uno distinto, se llama isósceles. Y cuando tiene sus tres lados distintos, es decir, que miden los tres lados diferentes, el triángulo es escaleno. En segundo lugar, podemos clasificar los triángulos según sus ángulos. Cuando el triángulo tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados, el triángulo es rectángulo. Si el triángulo tiene tres ángulos agudos, es decir, menores a 90 grados, el triángulo es acutángulo. Y por último, tenemos el triángulo obtusángulo, que tiene un ángulo obtuso, es decir, mayor a 90 grados. Bueno, vamos a trabajar ahora con la construcción de triángulos. Como vimos, los triángulos pueden clasificarse según sus ángulos y según sus lados. Como según sus lados podemos encontrar triángulos equiláteros, isósceles y escalenos, en la construcción de triángulos esas características tienen mucha importancia. Para realizarlos de una manera eficaz vamos a utilizar dos elementos de geometría, la regla y el compás. Vamos a comenzar. Primero vamos a comenzar trazando un triángulo equilátero. Sabemos que los triángulos equiláteros tienen los tres lados iguales, por lo tanto necesitamos solo una medida para poder construirlo, ¿sí? Bueno, vamos a construir lo que va a ser nuestra base del triángulo. Principalmente la vamos a hacer con esta misma medida. Yo hice un segmento de 10 centímetros. Entonces, la base de nuestro triángulo será de 10 centímetros. Fíjense, 10 centímetros es la base de nuestro triángulo. Como los tres lados del triángulo son exactamente iguales, nos basta con esta medida para realizar los otros dos. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a tomar el compás y vamos a apoyar la punta de acero en uno de los extremos y con la otra punta vamos a medir el segmento. Luego, habiendo ya tomado la medida, la amplitud de este segmento, vamos a realizar un arco, fíjense, realizamos un arco, no importa si se nos pasa. Y esa es la primera parte para realizar nuestro triángulo. ¿Qué vamos a hacer luego? La punta de acero la vamos a cambiar de extremo, ¿sí? Vamos a pinchar fuerte y sin mover la amplitud, manteniendo la distancia entre un extremo y otro, marcamos otro arco. Muy bien, ya está. Eso es todo lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque en la intersección, en donde se juntan, donde se unen ambos arcos, se forma un puntito. ¿Ven? Bueno, lo que nos resta hacer es unir los lados, construir y terminar de construir este triángulo. Unimos el punto de intersección entre los dos arcos con uno de los extremos. Ahí tenemos uno de los lados del triángulo. Y vamos a hacer lo mismo con el otro. Unimos el extremo que nos queda con el vértice. ¿Ven? Entonces, con regla y compás pudimos construir un triángulo perfectamente que tiene, perfecto quiero decir, que tiene los tres lados iguales. Como tiene los tres lados iguales, los vamos a marcar con una rayita. Una rayita en cada lado quiere decir que tiene los tres lados iguales. A este triángulo lo podemos llamar A, B, C
A, B, C y le ponemos el triangulito arriba, que significa que ese es el nombre de nuestro triángulo. Y si queremos nombrar los lados, podemos decir que está formado por el lado AB, que es igual al lado BC, que es igual al lado CA. ¿Sí? Entonces, lo importante es saber medir bien los extremos. Luego lo que vamos a hacer son los arcos y por último, cuando los arcos se unieron, podemos hallar el vértice del triángulo. Vamos a ver ahora, este es un triángulo, vamos a escribir acá equilátero. Equilátero. Este es un triángulo equilátero que tiene 3 lados iguales. ¿Sí? Vamos a proceder ahora a construir un triángulo isósceles. Sabemos que los triángulos isósceles tienen 2 lados iguales y uno distinto. Entonces necesitamos 2 medidas. Una medida para un lado y una medida para los otros 2. ¿Qué nos conviene siempre hacer? La base del triángulo. Puede ser cualquiera de estas 2 medidas. Yo puse acá una medida de 10 centímetros y una de 7. Podemos utilizar cualquiera para la base. Yo voy a utilizar la de 10 centímetros, la más grande. Entonces, voy a marcar la base, 10 centímetros. Y ahora vamos a tomar el compás, pero vamos a medir ya no esta misma medida, porque si nosotros tomamos esta medida, vamos a construir un triángulo equilátero. Vamos a tomar la medida distinta, la de los otros 2 lados, ¿sí? Entonces, tomamos bien la medida de este segmento que formamos acá. 7 centímetros, ¿sí? Está bien medido, 7 centímetros. Esta medida lo que vamos a hacer es trasladarla a esta base. Primero vamos a pinchar en uno de los extremos y vamos a hacer un arco. Vamos a hacer un arco. Esta misma medida vamos a pincharla en este otro extremo. Pinchamos bien y hacemos otro arco. Muy bien, listo. Ya tenemos el punto de intersección entre los 2 lados. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? A construir. Vamos a unir el punto del vértice con uno de los extremos y vamos a unir el punto del vértice con el otro extremo. Entonces tenemos un triángulo isósceles en donde tiene un lado distinto y 2 lados iguales. ¿Cómo señalamos en un triángulo los lados? Bueno, este es distinto que estos 2, que son iguales. A este triángulo lo podemos llamar CFN, por ejemplo, y vamos a escribir CFN con el dibujito del triángulo. Este triángulo tiene este nombre. ¿Cómo son los lados? Y bueno, el lado CF es igual al lado FN. Y el lado CN también forma parte de este triángulo, pero es distinto a los otros 2. Este es un triángulo isósceles. Este es un triángulo isósceles que tiene 2 lados iguales y un lado distinto. ¿Sí? Este símbolo significa igual y este símbolo significa desigual. Y hay que tener en cuenta que cuando nosotros nombramos los lados, siempre realizar el símbolo de lado. Por último,
vamos a realizar un triángulo escaleno con regla y con compás. Los triángulos escalenos tienen 3 lados diferentes, por lo tanto necesitamos para construirlo 3 medidas diferentes. Por supuesto, yo puse estas medidas, 10, 7 y 4. 3 medidas diferentes para ver si podemos realizar este triángulo. Vamos a construir la base. Yo siempre empiezo la base con el segmento más grande. Este segmento mide 10 centímetros. Bien, vamos a hacer uno de los lados. Uno de los lados que es diferente a los otros dos. Medimos 7 centímetros. Y vamos a hacer el arco de uno de los lados. Vamos a apoyarlo en uno de los extremos, como hicimos en las otras dos ocasiones, y hacemos un arco. Ahora no vamos a medir ni 10 centímetros, ni vamos a trasladarlo acá para hacer otro de 7. No, vamos a medir el lado distinto que nos queda. En este caso yo hice un lado de 4. Entonces, pinchamos en el otro extremo y hacemos un arco. Listo. Entonces, ya encontramos el punto de intersección. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Unir los lados, construirlos. Entonces, vamos a construir el primer lado. Yo los hice de distintos colores para que se note bien. Ustedes no hace falta, lo pueden hacer directamente con lápiz. Ese mide 7 centímetros. Y vamos a hacer el otro, que yo lo hice con celeste, de 4. Entonces tenemos un triángulo escaleno con 3 medidas diferentes, de 3 lados diferentes. ¿Cómo hacemos? Bueno, como son 3 lados diferentes, a este lado le hacemos una rayita, a este le hacemos 2 y a este le hacemos 3. Quiere decir que cada una es diferente entre sí. A este triángulo lo podemos llamar M, S, O. Lo mismo que en las otras dos ocasiones, ponemos el nombre del triángulo, ¿sí? Y ahora para nombrar los lados siempre hacemos lo mismo, con pares de letras. Este lado se llama MS, con el símbolo del lado, que es distinto a SO. Y SO es distinto a OM. ¿Sí? Tiene los 3 lados distintos, quiere decir que es un triángulo escaleno. Es un triángulo escaleno. Tiene 3 lados distintos. Eso es todo. Entonces, cuando nosotros construimos triángulos, lo que necesitamos es tener una regla y un compás y seguir los datos que nosotros conocemos. Si es un triángulo equilátero, nos basta con solo una medida. Si es un triángulo isósceles, vamos a necesitar 2 medidas porque 2 lados de ellos son iguales y uno es distinto. Y si es un triángulo equilátero, escaleno, 3 medidas diferentes. ¿Sí? Espero que hayan entendido. Hasta el próximo video.